El tema se llama "Somos de los que hablamos de los pastores". Yo no he dicho si bien o mal, ¿verdad? Pero el tema se llama así. Somos de los que hablamos de los pastores. Si yo pongo ese título, la iglesia se va a llenar porque nadie habla de los pastores, ¿verdad? Siempre por lo general la gente habla muy positivamente de nosotros los pastores. Entonces, por eso decidí, por eso era la incógnita, ¿verdad? De los que vieron, yo lo subo al estado, mi esposa lo comparte con las personas. Y por eso hoy vamos a tener ese tema. Y yo siempre utilizo esta frase: reflexionemos. Yo creo que la parte de la predicación uno la debe de reflexionar siempre, ¿verdad? Que nos sirva para levantarnos, que nos sirva para impulsarnos, que nos sirva para cambiar, etcétera, etcétera. Si estamos haciendo las cosas bien, que nos sirva para reforzarlo. Si estamos haciendo las cosas mal, que nos sirva para cambiarlo. Pero que la prédica, el mensaje de Dios, siempre tiene que servirnos a nosotros para algo. O sea, yo tengo que tomar de lo que se me dice y ponerlo en práctica. Yo soy el que sopeso qué quiere hacer la palabra conmigo. ¿Y cómo lo sopeso? Bueno, lo voy a sopesar conforme a mi conducta, conforme a lo que yo soy, conforme a cómo yo me manejo. Entonces la palabra me va a hablar a mí de una forma, le va a hablar a usted de otra y le va a hablar a usted de otra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Entonces ella va a venir a penetrar hasta lo más profundo de los tuétanos y va a hacer algo por dentro. ¿Dónde? Aquí en el corazón. Pero va a depender de cómo yo la tomo, va a depender de cuánto me interesa, va a depender de cuánto quiero cambiar, de cuánto quiero mejorar. William decía en la oración: de cuánto quiero mejorar como papá, de cuánto quiero mejorar como hijo, de cuánto quiero mejorar como en la relación fraterna que tengo con los hermanos, cuánto quiero mejorar en el caso mío como pastor, cómo puedo mejorar yo en todo el ámbito que yo me muevo. Y eso es importante. Y la palabra viene, y voy a utilizar esto, la palabra nos desnuda a nosotros. La palabra viene y nos quita todo, nos despoja y quedamos expuestos ahí. Y cuando la palabra nos desnuda es cuando la palabra tiene que empezar a hacer un efecto en mi vida. Pero soy yo el que decido si la palabra hace efecto. ¿Y por qué decido yo? ¿Porque yo soy más fuerte que la palabra? No, la palabra es mucho más fuerte. Lo que pasa es que la palabra, que es Jesucristo, el evangelio, que es Jesús, no va a hacer algo donde alguien no abre la puerta, donde alguien no decide que él pueda entrar. Porque Dios es un caballero respetuoso. No entra donde no le llaman, no entra donde no le piden, no llega. Entonces vas a suceder las cosas dependiendo de mí. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13 y verso 7. Voy a pedirle que lo busque, por favor. Me dice cuando lo tiene. Hebreos capítulo 13 y versículo 7. Y en medio de la oración, William nombraba parafraseaba este versículo. ¿Lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Leemos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El versículo es muy lindo, pero es muy pesado. Es algo muy fuerte para uno como pastor, ¿verdad? Porque lo bonito en este pasaje para nosotros los pastores es la primera parte: acordaos de los pastores. Esa es la parte linda, que posiblemente a mí y a cualquier otro pastor le guste. Dice: acordaos de ellos, que os hablaron de la palabra de Dios, y consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Y ahí empiezan a uno a visualizarlo, a ver qué tal, cómo se ha manejado, e imitad su fe. Wow, eso también. Imagínense ustedes un pastor cobarde. Imagínense ustedes un pastor que de la nada simplemente
se echó para atrás. Esa es la fe que yo quiero reflejar ante ustedes. No, y es que la palabra dice, considere, observe cuál haya sido el resultado de su conducta y imite. William hablaba el jueves de esta parte de imitar del apóstol Pablo cuando él lo decía. Imite su fe. Y yo creo que eso es muy fuerte para nosotros. Ustedes sabrán que tienen que imitar de mí y que no, ¿verdad? Ustedes podrían decir, del pastor apruebo esto, pero desapruebo esto. Del pastor me gustaría ser así, pero no me gustaría ser así. Ustedes lo saben, pero para uno como pastor es muy difícil porque la gente lo está viendo. La gente de alguna forma, voy a utilizar este término, lo está midiendo. Y no solo a mí, a usted también. Usted que se llama hijo de Dios también lo están midiendo. Entonces, ¿cuántas veces hemos hablado nosotros de nuestros pastores? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos en esa silla y comenzamos a escuchar el sermón de nuestros pastores? Ojo, estamos sentados en la silla, escuchamos el sermón, nos gusta el sermón, nos bendice el sermón, termina la prédica y saludamos al pastor. Es más, yo muchas veces no he bajado de aquí cuando la gente está aquí esperando para saludarme y para decirme algo y para contarme algo y para bendecirme y que la iglesia y que la prédica y que el mensaje y que qué lindo. Llamamos a los pastores y les pedimos un consejo. Entonces escuche, nos sentamos, escuchamos el mensaje, les saludamos, les llamamos y les pedimos un consejo, pero también les criticamos. ¿Ustedes creen que es congruente el oveja pastor o el pastor oveja que se saluda, que siente que el mensaje le bendice, que le pide un consejo, pero que luego le critica? Solamente pregunto y no me tiene que contestar. ¿Saben que las iglesias están llenas de personas que les gusta criticar el trabajo pastoral? ¿Sabe que a mí me gusta que me hagan ver algunas cosas que no están bien? Y los que más me conocen pueden dar fe de eso. A mí me gusta que la gente llegue y me diga en mi cara, y me diga, pastor, yo creo que esto no anda bien, podríamos mejorar. Pastor, yo creo que esto le está faltando. ¿Usted por qué no lo medita? ¿Por qué no ora? Y quizás Dios le pueda hablar, pero vieras que yo lo he sentido. Pero cuando viene donde el pastor, ya no se volvió una crítica dañina, se volvió una observación para crecimiento. Y eso es muy importante. Porque nosotros no podemos ser de las ovejas que aplaudimos el mensaje, no podemos ser de las ovejas que saludamos al pastor, no podemos ser de las ovejas que le pedimos el consejo y al final le critico de una forma destructiva. Por eso los pastores terminan, es un alto porcentaje los que no se jubilan siendo pastores. Ahora mientras estábamos en un canto, me estaba recordando que hace 9 años y 12 días, no sé por qué recordé eso, fuimos a el primer bautismo que hicimos acá. Y lo hicimos allá por el lado de Sarapiquí. Aquí todavía hay personas de las que bauticé ese día y hay otras que no están. Pero estaba recordando eso en medio de la adoración y de la alabanza y me regocijaba, ¿verdad? Yo decía, wow, 9 años han pasado y estaba pensando en las cosas que hemos hecho. No sabía esto, pero estaba pensando en las cosas que hemos hecho
que hemos hecho cosas buenas. Nos ha faltado hacer cosas también, pero que sí hemos hecho cosas buenas, pero que a veces no se valoran tanto. ¿Por qué no se valoran? Porque el ser humano es más dado a criticar que a valorar. El ser humano, usted le hace 9 favores, pero el 10º no pudo y te critica por el 10º que no te hizo, pero no recuerda los 9 que estuvo con usted. Y yo creo que nosotros, los hijos de Dios, debemos de cambiar eso. Debemos de cambiar nuestro corazón. De ojo por ojo y diente por diente me las voy a desquitar, porque usted y yo también hacemos cosas buenas, cosas de las que hay que valorar. ¿Están entendiéndome? Entonces yo quiero que esta noche podamos hablar del pastor. Hoy voy a darle la oportunidad de que hablemos del pastor. Y voy a desarrollar el tema tomando las 6 letras del pastor, o sea, de la P a la R. Ahí se va a ir dando cuenta usted cómo voy de tiempo. Y usted ahí sí va a aprender a decir P, A, S, no ha llegado a la T, ¿verdad? Y vea la hora que es. Ahí usted entonces se va a empezar a dar cuenta. Yo voy a empezar con la P. Y voy a pedirle que vaya a Efesios capítulo 4. Le voy a pedir que por favor lo busque. Si no anda la Biblia, acérquese a alguien que la ande, por favor, que la tenga en su mano. Efesios capítulo 11. Efesios 4:11, perdón. Sí, 11 todavía no lo han hecho eso. Sí, Efesios 4. Sí. Efesios 4:11, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Quiere decir que lo primero que quiero hablarle es que los pastores, para empezar con la P, los pastores fueron puestos, o fuimos puestos o establecidos por el Señor. Al pastor no lo pone un hombre, al pastor no lo establece un hombre, al pastor no lo elige un hombre, no lo elige un ser humano como tal. Si usted lee la palabra, dice: y Él mismo constituyó a unos y nombra a todos. Entonces, hermanos, nadie es pastor porque quiere. Nadie es pastor porque quiere. Le digo por qué. Porque muchos quieren ser pastores, pero no llegan a ser pastores. Porque no lo ha constituido Dios, o sea, no lo ha llamado Dios, no lo ha elegido Dios. Hay gente que estudia teología, que se gradúa, que tienen el bachillerato, tienen la licenciatura, tienen la maestría y han sacado el doctorado, y los conozco. Y gloria a Dios porque han querido prepararse. Y sueñan con un día ser pastores de la iglesia o de una iglesia. Y se quedan con su doctorado y nunca llegaron a ser pastores. Porque el tema no tiene que ver si quiero o cuánta teología he estudiado. El tema tiene que ver con si Dios me ha llamado, si Dios me ha elegido. El ser pastor no es de aquella persona que es más eficiente o más inteligente. El ser pastor no es el que es más evaluado. Se es pastor porque Dios lo decidió. Mi primer pastor, y lo he dicho muchas veces, mi primer pastor no sabía leer ni escribir. Mi primer pastor no había pasado de primero de escuela. Nunca sacó su primaria. Mi primer pastor aprendió a leer con la Biblia. Y cuando ese hombre predicaba, el Espíritu de Dios se movía. Y cuando ese hombre predicaba, la presencia de Dios llegaba a la gente. Y no tenía una lectura fluida. No era un hombre que tenía hermenéutica ni exegética en cuanto a la palabra de Dios.
pero era un hombre usado por Dios, era un hombre llamado por Dios. Y ahí cambia la situación. No es cuánto yo quiera, sino cuánto me ha llamado Dios. No es cuánto haya estudiado, sino cómo me ha llamado Dios. Y este hombre, Roger Monje Martínez, preparaba sus bosquejos todos los días. Tenía culto, porque estoy hablándole que eso fue en prisión. Y en la cárcel hay culto todos los días, de domingo a domingo. Y ese hombre todos los días predicaba algo diferente y bendecía al pueblo. Entonces no espere que su pastor sea un pastor súper preparado. Gloria a Dios por los que nos hemos preparado, gloria a Dios. Pero ese no es el detalle importante. El detalle importante tiene que ver con el llamado de Dios. Cuando Dios está dentro del asunto. Y yo le voy a pedir que vaya a Primera de Corintios, por favor, capítulo 1. Estaba en Efesios, échelo un poquito para atrás, por favor. Primera de Corintios. Y hoy quiero predicar esto para que nosotros podamos quitarnos ideas erróneas que pasan por nuestra cabeza. Y quiero predicar esto cuando digo ideas erróneas. Muchas veces nosotros criticamos la labor pastoral o criticamos al pastor o a la pastora como tal, porque creemos que es una persona que no debería equivocarse. Lo vemos como una persona que siempre tiene que estar ahí, una persona que siempre tiene que decir sí, una persona que siempre tiene que recibirle con una sonrisa de oreja a oreja, pelándole los dientes. ¿Tiene Primera Corintios? Dice el versículo 27, vamos a leer hasta el 29. Primera Corintios 1, capítulo 1, verso 27, 28 y 29. Primera Corintios 1, 27, 28 y 29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios. Oiga, este fue el primer pasaje bíblico que marcó mi vida. Así la marcó para siempre, porque yo nunca creí que yo tuviera cabida en el Señor, nunca. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Usted sabe que cuando yo logré conocer este versículo, mi vida estaba destrozada. Yo no podía creer que Dios era un Dios de perdón y que Dios me podía perdonar todas las barbaridades y situaciones que yo había hecho. Y que Dios, estando en un lugar como en el que estaba, podía escogerme, llamarme, amarme y estar conmigo cuidándome todos los días. Yo no podía entender eso. Cuando yo logré encontrar este versículo, porque cuando yo me convertí al Señor, me devoré la Biblia, me comí la Biblia. Cuando yo me convertí al Señor, yo era feliz leyendo la palabra de Dios. Por eso yo no entiendo la gente que llega a Cristo y nunca tuvo sed de la palabra, nunca tuvo ganas de orar, nunca se tiró de rodillas a moquear. No puedo entender, porque cuando usted encuentra un pasaje como estos, usted dice: wow, Dios. Yo decía: ese soy yo. Ese soy yo. Yo soy ese necio que nunca quise oír tu palabra, pero tú me escogiste. Y me escogiste no solo por escogerme, es para avergonzar a aquel que se hace llamar sabio. Y cuando seguía leyendo y decía: el débil, ese soy yo, el que me equivoco todos los días,
Ese soy yo. Y cuando yo vi la palabra vil, yo dije, yo soy lo más vil del mundo. Y me quebranté en mi camarote solo leyendo la palabra, sin tener estudios teológicos de nada. Aleluya. De absolutamente nada. Pero la palabra me quebrantó. Amén. Y cuando pasan los años y Dios me llama al pastorado, y yo me acuerdo de aquella palabra, yo digo, oh Dios, qué carga, qué bueno eres, qué misericordioso. Por eso es que usted no debe, ni puede hacerlo, pero no puede cuando es un hijo de Dios, y no debe criticar a sus pastores. Porque de esta bajeza y de esta vileza a muchos nos llamó, y yo soy uno de ellos. Y ahí está mi esposa, un hombre que consumía marihuana, un hombre que consumía cocaína, un hombre que consumía crack, un hombre que consumía alcohol, un hombre agresivo. No valía nada para la sociedad. Pero Dios puso el ojo y dijo, usted no vale nada para la gente, pero yo lo voy a hacer que valga. La sangre que yo derramé en la cruz del Calvario, a usted lo va a limpiar. Y a usted lo va a lavar. Y lo va a hacer diferente. Es por eso que nosotros no podemos hablar entre nosotros mal, hermanos. Nosotros no podemos destrozarnos, y mucho menos destrozar a un pastor, porque muchas veces desconocemos de dónde, y lo peor no es conocer de dónde sacó aquel hombre o aquella mujer. Lo peor es desconocer lo que Dios ha hecho por ese hombre o por esa mujer, que fue dar su vida. Y entro yo a criticar la vida del pastor, entro yo a criticar las decisiones del pastor. Eso no está bien. Yo siempre digo, ahí está mi oficina, creo que la mayoría tienen mi número de teléfono, díganmelo. Pero no se vale destrozar a la gente, no se vale. No se vale que yo lo destroce a usted, ¿cierto? No se vale. ¿Qué espera usted de mí? Que yo lo ame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy el pastor, ¿verdad? ¿Y qué espero yo de usted? Que usted me ame. ¿Por qué? Porque usted es mi oveja. Y la oveja oye la voz del pastor y le sigue. Y la oveja oye la voz del pastor y le obedece. Y la oveja oye la voz del pastor e inmediatamente dice, ¿dónde está? Pero hay ovejas que escuchan la voz del pastor y se hacen sordas. Y se escapan y se van. ¿Será oveja? ¿Será oveja o será cabrito? ¿Será de los que se brincan la cerca? Un pastor no es una persona perfecta. Un pastor no es una persona sin defectos. Un pastor es una persona sumamente imperfecta. Un pastor es una persona llena de defectos y lleno de debilidades, pero que en la misericordia del Señor ha sido elegido, ha sido llamado por el Señor para pastorear su rebaño. Eso es lo que ha pasado. ¿Usted cree que no hay mejores pastores que yo?
gente, pero no ha sido llamada por Dios. Pero pudiese haber gente que sea mejor, que predique mejor que yo, que desmenuce mejor que yo un sermón. Claro que lo hay. Pero pasa algo importante. Dice Isaías capítulo 6 y versículo 8. Este es el cambio. Por esto es que mucha gente no llega al ministerio. Isaías 6, 8, por si quiere buscarlo. Por eso es que mucha gente dice: yo quisiera servir, yo quisiera ser pastor, yo quisiera predicar. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta por qué sí unos y por qué no otros. Dice Isaías 6:8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esa es la gran diferencia de por qué unos llegan y otros no llegan. Dije que un pastor no es el que tiene los más grandes títulos o el mayor conocimiento. Ese no es. Un pastor no es el que tiene mayor experiencia. Un pastor es el que tiene un corazón dispuesto para Dios, para decir: heme aquí, envíame a mí. Hoy esto es un palacio, aunque le pueda caer un gato dentro de un rato, pero eso es un palacio, y los que estaban saben de lo que estoy hablando. Pero yo dije: heme aquí. Bueno, tengo que ser honesto, también me ayudaron a decir: diga heme aquí. Pero esto no era así. No era fácil venir a pastorear aquí. Es más, no es fácil venir a pastorear aquí, por muchos aspectos. No es fácil. Aquí usted o se forma o lo forman, pero de que se forma, se forma. De que se le forma el carácter, se le forma el carácter. La diferencia de llegar a ser pastor es porque alguien en un momento decidió decir: heme aquí. Y no es fácil decir eso. Si imagínese que yo he hecho el llamado para que haya maestras de escuela dominical y no encuentro que alguien diga Isaías 6:8, heme aquí. Si yo he dicho el tema de la alabanza y no encuentro a alguien que diga heme aquí. Si he hablado del diaconado y no encuentro a alguien que diga heme aquí. Hemos hablado de evangelismo y no hay nadie que diga heme aquí. Por eso es que precisamente criticar es muy fácil. Por eso usted me puede criticar a mí cuando yo predico, porque usted no ha predicado. Pero cuando usted se pare aquí a predicar y empiece a hacer así, entonces usted va a entender al que está acá. Cuando usted se pare aquí a cantar, entonces va a entender a la persona que ministra la alabanza. Entonces cuando usted vaya y tenga 10, 12, 13 niños ahí, usted va a entender a la maestra en un momento que la sintió media salida del tono. Porque usted va a estar ahí, porque usted dijo heme aquí. Pero cuando no se dice heme aquí, no deberíamos de criticar. Por eso es que unos llegamos y otros no llegan. Dicen por ahí, hay gente que la quiere madurita, en la mano y ojalá partidita. Y en el ministerio no es así. En el ministerio, decía un pastor amigo de nosotros, hay que arrollarse las mangas y ponerse las colibrí, siempre lo decía. Así debe de ser en el ministerio. Pastor, ¿no va por la S? No,
Marcos 10:28 dice así: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Alguien que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Un pastor es alguien que en un momento determinado decidió, se dispuso a dejarlo todo. Por eso es que el apóstol dice: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, dice en Marcos 10:28. Muchas veces, iglesia, lo que más criticamos nosotros de los pastores es lo que tienen. El pastor compra un carro y critican por el carro. El pastor tiene una casa y critican al pastor por la casa. Pero muchas veces nadie se ha dado cuenta lo que el pastor ha dejado tirado por el evangelio, por buscar el evangelio. En realidad, un pastor no es el que está dispuesto a estudiar teología. Un pastor es el que está dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Algunos saben, pero le voy a comentar a usted que no sabe. Cuando Dios nos envió a nosotros aquí y nos llamó, nosotros teníamos un negocio y nosotros teníamos una casa propia. Yo tenía mi trabajo aparte, secular. Cuando Dios nos llamó aquí, después de algunos meses, algunas personas hablaron con nosotros y me pidieron a mí que dejara de trabajar y me dedicara a tiempo completo a la obra. Y yo lo hice, que me iban a reconocer la parte económica. Lo conversé con mi esposa siguió trabajando en donde ella trabajaba y yo seguí acá. Cuando yo leo el pasaje, entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A veces nosotros tenemos que dejarlo todo y perder mucho. Por eso no se vale criticar al pastor, porque a veces desconocemos. Y esa venida acá no es culpa suya, tal vez usted ni estaba, pero esa venida acá, en todo ese trayecto y en todo ese movimiento, nosotros terminamos perdiendo la casa. Y muchos de aquí lo saben. Perdimos la casa, no pudimos seguir pagando, pero yo seguí adelante con la obra. A veces cuando nosotros vamos a decir algo, hermanos, cuando nosotros nos vamos a dirigir sobre algo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros desconocemos la vida del pastor. Hay mucha gente que no está dispuesta a perder ni 100 colones por el evangelio. Hay gente que no está dispuesta a dar nada por el evangelio, pero sí a criticar a la gente que está de frente, a la gente que está trabajando por la obra, trabajando por el Señor. Solo le hago la pregunta: ¿a usted le gustaría perder lo que usted tiene? No me conteste. ¿Le gustaría perder la casita que usted tiene hoy? ¿Estaría dispuesto a perder su casa por el evangelio? Por eso a veces señalamos y decimos: vividores los pastores, ladrones los pastores. Ojo, no se condene, porque no todos somos vividores ni todos somos ladrones. ¿Qué hice yo hace un tiempo
cuando se empezó otra vez con los cultos entre semana, dije, no pedimos más ofrenda entre semana para que la gente venga y no se sienta con pena de que no pasó adelante. Pero parece que ese no era el motivo, porque tampoco vienen. Y por eso quité las ofrendas de entre semana. 2,000 pesos nos ayudarían para la luz, pero lo quité. Porque para mí no está enriquecerme. Nunca llegué a servir a Dios. Y hoy me puede dejar sin habla. Nunca llegué a servir a Dios para enriquecerme o para buscar el propio beneficio. Pero no se vale, hermanos, muchas veces criticar a los pastores sin conocer lo que viene detrás de ellos. No se vale. Un día compramos una casa con todo el entusiasmo del mundo. ¿Tiene casa usted? ¿Cómo la compró? Con entusiasmo. Y cuando llegó, oró por su casa. Yo también oré, lloré de alegría y también lloré cuando la perdí. Pero nunca abandoné el evangelio, nunca abandoné la iglesia, nunca abandoné las ovejas, nunca abandoné el pastorado y nunca me quejé. Nunca me quejé. No hay nadie aquí que pueda decir, pastor, usted se quejó. Nunca me quejé. No se vale, hermanos. A los pastores hay que amarlos, a los pastores hay que obedecerlos, a los pastores hay que respetarlos, a los pastores hay que honrarlo. Esto que ustedes hicieron, eso es honrar a los pastores. No importa si la camisa es barata o es cara, no importa si es de marca o no es de marca, no importa si a la segunda puesta quedó así o quedó asá cuando se lavó, no importa. Si se destiñó o no se destiñó, lo que importa es lo que hicieron. Se acordaron, honraron, valoraron el trabajo. Y eso es sumamente importante. No nos convirtamos solamente en criticones. Para ser pastor hay que dejar la comodidad. Para ser pastor hay que dejar hasta su propio trabajo, sus ingresos, su negocio. Yo los dejé. Y hace casi 2 años lo volví a tomar, porque no podía cargar a la iglesia. Después de tener un bebé, después de tener situaciones, después de la pandemia, no podía cargar a la iglesia y decidí volver a trabajar. Pero en medio de que decidí volver a trabajar, decidí continuar con la iglesia. Hermano, usted sabe lo que es trabajar, tener la iglesia, estudiar, tener familia. Es duro. Es duro estar en la oficina muchas veces horas. Es duro y la gente no lo valora. Solo ve la manchita negra en lo blanco. Pero nunca dijo, wow, pastor. De verdad, gracias, pastor. Usted puede decir, pastor, ¿usted sirve a Dios para que le agradezcan? No, pero tampoco sirvo a Dios para que me critiquen. Porque no se vale. Primera de Corintios 4, voy a pedirle, vamos rápido para terminar. Primera de Corintios 4, verso 9 al verso 15. Me dicen cuando lo tienen. En el primer amén lo leo. Eso, Primera de Corintios 4, verso 9 al verso 15 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Verso 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora
como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántas veces ustedes como ovejas ven llorar a su pastor? ¿O muy pocas veces o casi nunca? ¿Cuántas veces ustedes, estoy hablando de mí, porque yo soy su pastor, cuántas veces ha escuchado usted a su pastor quejarse de lo que no tiene? No sé cuántas, posiblemente nunca. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a su pastor decir estuviera mejor allá que acá? Pero la pregunta también tiene que venir: ¿cuántas veces usted como oveja le pregunta a su pastor: pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Pastor, ¿en qué le puedo servir? Pastor, ¿cuáles son las falencias que usted cree que hay en la congregación? Y si usted cree que yo pueda ser una persona idónea dentro de ese campo. ¿Cuántas veces se ha acercado usted al pastor y le ha dicho, o a la pastora? ¿Cuántas veces le ha dicho al pastor: pastor, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le fue? Pastor, ¿cómo le fue en los exámenes? Creo que hace 15 días. Ayer hizo 15 días, si no me equivoco. Dije aquí: hermanos, les voy a pedir sus oraciones, porque me van a hacer una serie de exámenes por algunas situaciones que estoy padeciendo. Yo podría decir que de esta mano me sobran dedos de la gente que me preguntó a mí: pastor, ¿cómo le fue en los exámenes? Pastor, ¿cómo salió? Pastor, ¿cómo ha seguido? Pastor, ¿cómo se siente? Pero si es viceversa, la gente se resiente porque el pastor no le llamó. Y yo siempre digo esto: es más fácil que usted se recuerde de mí que yo recuerde de todos. Lógica, ¿no? Pero si no se hace, la gente se resiente. Hoy han pasado 15 días. He tenido exámenes a montones. Yo creo que me dejaron sin sangre. He tenido gastroscopías, he tenido ultrasonidos, he tenido todo. Algunos ni saben. Otros saben, pero no se acuerdan. Y la lógica es esta: posiblemente, si no preguntó, no oró. Posiblemente, quizás haya gente que oró pero no preguntó. La oración vale más que la pregunta, tengo que ser honesto. Pero pasamos cosas, sufrimos, esa es la tercera de la S, sufrimos. Los pastores sufrimos en silencio. Ayer, el miércoles me hicieron una placa. Les comento lo que me pasó ayer, para que ustedes vean un poquito y no entremos a la crítica. El miércoles me tomaron unas placas. El jueves se sube al EDUS. Yo la tengo. Pero yo veo algunas manchas en las placas. Y como yo estoy casi a punto de ser médico, me faltan 11 años, yo dije, aquí hay algo. Y entonces
le dije a un compañero y un compañero le envió la placa a una doctora. ¿Verdad? Yo se la envié a él por WhatsApp y él se la envió a una médico. Y él me vuelve a ver, estamos sentados y él me vuelve a ver raro así. Y yo le dije, ¿qué? ¿Ya le contestó? Y me dice, sí, Carlos. Y le digo, ¿y qué? Me dice, él utilizó un término. Me dice, vea, Carlos, no es por agüevarlo. Me dice, pero dice la doctora que se vaya ya para emergencias. Pero usted no sabe. Yo sentí que se me cayó todo. Y yo le dije, ¿pero qué más le dice? Dice, nada más dice que se vaya ya para emergencias. Yo trabajo detrás del hospital en el Sendeis. Entonces yo puedo entrar al hospital y yo empecé a caminar aquel pasillo. Yo caminaba. Eran pensamientos de pensamientos a mi cabeza. Y yo dije, ¿qué tendré, Dios mío? Ya llego a la ventanilla y me pasan al consultorio 8. Y me dice el médico, ¿qué es lo que tiene? Yo no podía ni hablar. Mi compañero me llevó, pues dice, oiga, Carlos, usted está como un papel. Y entonces llego donde el doctor y me dice, ¿qué es lo que tiene? Y le digo, yo honestamente no siento nada. Me dice, entonces, ¿por qué consulta? Y le digo, porque una doctora vio una placa que me hicieron y de ahí me mandó de emergencia para acá, dice que me viniera. Me dice, ¿pero qué le dijo? Le digo, que tengo aire en los pulmones. Y me dice, ¿tiene la placa? Le digo, sí. Me dice, ¿quién le vio esa placa es doctora? Y le digo, ¿qué? Supuestamente sí, yo no la conozco. Me dice, y claro, tiene que tener aire, pero en los intestinos, pero no en los pulmones. Y yo le dije, entonces, me dice, esa placa está normal. Y yo, claro. Y le digo, entonces, doctor, me dice, no vaya a trabajar. Me dice, lo único que tiene que hacer es tomarse algo para que bote esas heces que tiene ahí. Y yo dije, ay, qué dicha, heces, no importa. ¿Usted sabe por qué cuento esto? Porque esos son lapsos de sufrimiento solo. Yo nunca llamé a mi familia. Yo me fui solo. Y yo dije, les aviso hasta que me digan algo. ¿Usted sabe si en ese momento yo me lo topo a usted en el Hospital México? Y usted, ay, paz, yo eso no lo quiero ni ver. Soy humano, soy débil. ¿Me está entendiendo? Se lo he expuesto con la Biblia. Y usted dice, vieras que me topé al pastor. ¿Qué clase de pastor? Allá en la iglesia predicando es lo mejor, pero cuando me ve en la calle ni me reconoce. Seguro es un impío aquí en el trabajo. Viera mi amor, y viera mamá, y viera. Pero no sabe que el pastor iba sufriendo. No sabe que el pastor iba pensando, ¿qué tengo? Usted sabe que a usted le llegue y le diga, vea, váyase para emergencias ya. Yo soy medio psicoseado en eso. Y mi compañero me decía, y me asustó y me decía, Carlos, pero usted puede respirar bien. Y yo no estoy viendo lo que la doctora le dice. Y yo hacía, sí, pero yo ya sentía que me faltaba el aire. Yo dije, no, yo me estoy ahogando, Señor. Y me dolía el pecho y la espalda. Y hería a mi mamá y siento el cerebro gelatinoso. Sufro, hermanos. Yo sufro. Estuve unos minutos muy triste. Muy triste. Imagínense si usted me escribe en ese momento. ¿Con qué ganas le contesto? Se da cuenta que yo soy débil. Se da cuenta que yo soy imperfecto. Se da cuenta que yo sufro en silencio. Hoy todavía estoy esperando 2 exámenes, resultados de ellos. Y usted está solamente confiando en Dios porque no sabe qué va a pasar. Y son los últimos 2 que estoy esperando para
decir, gloria a Dios Padre. Hasta hepatitis me hicieron. Usted tiene hepatitis. Así usted tiene hepatitis. No tenía hepatitis. Pues si no tiene hepatitis, tiene pancreatitis. Tampoco tenía pancreatitis, pero algún titis tenés que tener. No tenía nada. Y así ha ido saliendo, hermanos, pero han sido 15 días de sufrimiento. Han sido 15 días de que duermo poco. De que exámenes de sangre de esto, de que el otro de hormonas, de que el otro allá, de que la placa, de que el ultrasonido, de que hágase la gastroscopía y esa manguerota y sin dormir. Y casi que lo ahogan a uno. No sé cuántos se lo han hecho despierto. Eso es horrible. Si puede, páguela cuando se la hagan. Son cosas que vivimos nosotros los pastores, hermanos. Y hoy estoy predicando de esto, el día del pastor, aunque es mañana, estoy predicando esto porque nosotros tenemos que quitarnos el concepto de que el pastor se la tira rico, de que el pastor no padece, de que la familia del pastor, de que los hijos del pastor, de que el pastor en sí. Nosotros no podemos tener ese tipo de pensamiento siempre. Yo tengo que entender que mi pastor es humano, que mi pastor sufre, que mi pastor pasa vicisitudes, adversidades, que es un hombre igual que yo, un ser humano igual que yo. ¿Me está entendiendo? Pensamos que los pastores no tienen problemas. A veces es tan sencillo, solamente ore por nosotros. ¿Qué dice Tesalonicenses 5:25? Que oremos. Que oremos. Nosotros debemos de orar. Es más, no solo por el pastor, por la familia pastoral. Usted sabe que si la familia mía está padeciendo algo, yo sufro. Y si usted me ama a mí, pues no le gustaría verme sufriendo. Sabe que usted debería ser partícipe de todo lo bueno a su pastor. Dice Gálatas 6:6, y no le estoy pidiendo plata. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién lo instruye? Por lo general, yo. Hágalo partícipe, pero las ovejas por lo general hacen partícipe al pastor de todo lo malo que le pasa. Pastor, ore por mí porque tengo esto. Pastor, ore por mí por lo otro. Pastor, ore por mí. Pero cuando le sucede algo bueno, Gálatas 6:6 no existe. Cuando dice, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le instruye. A veces solo llegamos donde los pastores a quejarnos. A veces solo llegamos donde los pastores a decirle todas las cosas malas que nos pasan. Y claro que nosotros estamos para eso, para oírle, para aconsejarle, para orar, para darle una palabra de consuelo. Pero cuando esté pasando el otro lado, hágame partícipe también. Cuando le den la buena noticia, cuéntele al pastor. Cuando le sucedió todo lo bueno, dígale al pastor, pastor, ore por mí para que yo encuentre trabajo. Y ore y encuentra trabajo. Y después hágalo partícipe. Cuéntele que le dieron el trabajo. Cuéntele que Dios puso gracia en usted en la entrevista. Y después de eso venga y honre a Dios con su ofrenda y con su diezmo. Pero solamente a veces decimos lo malo. Lo hacemos parte de lo malo, pero nunca de lo bueno. Entonces el pastor también se desgasta. ¿Sabe que los pastores muchas veces nos usan como un cesto de basura? Donde la gente viene y bota todo. Y aquí lo podría decir Raquel, que es psicóloga. Al psicólogo viene y se le dice todo y bota todo y la gente queda toda cargada. Desecho todo lo malo. Nosotros también necesitamos oír cosas buenas de ustedes, hermanos. Pastor, viera qué bien que me está yendo. Pastor, viera qué bien que estoy. Pastor, aquello que le conté en el matrimonio, viera que Dios se glorificó. Y uno tal vez todavía orando y tienen 3 meses de estar de luna de miel, y uno orando para que ver si se restauran, y los otros todos felices, bárbaros. Ya uno entonces cambia la dirección de la oración. Señor, pon tranquilidad en esta pareja, Señor. Que la lleven con calma, Señor. Pero no, a veces no contamos ese tipo de cosas. ¿Sabe cómo ayuda usted al pastor?
congregándose con constancia. Usted ayuda, vea, es increíble. Dice Proverbios 14:28, solo se lo leo, no lo busque. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Nosotros los pastores somos felices con que usted se congregue. Tal vez hoy usted salga diciendo, no hombre, le celebramos al día del pastor y no de la trapeada que me pegó. Yo no estoy trapeando a nadie. Aquí es así. Cada quien sabe qué toma y qué deja. Cada quien sabe qué hace y qué no hace. Primera de Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando en nuestras propias manos. Con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Los pastores trabajan en todo, hermanos. Y muchas veces no se da ese valor. Ustedes nunca han oído cuando a un pastor le preguntan, pastor, ¿y usted en qué trabaja? Y uno se siente así como, ¿y cómo? ¿En qué trabajo? O sea, nos tienen un color de vagos, primero de vividores y después de vagos. Y yo puedo decir que hay pastores trabajadores que solo trabajan en la obra y que son muy trabajadores, que de verdad son diligentes. Yo el tiempo que estuve en la obra fui diligente, muy diligente. Y si hoy hay algo ha faltado, no es porque no sea diligente, es porque no tengo el tiempo. Pero yo, siendo pastor a tiempo completo en la obra, siempre fui diligente. Y de eso no me gusta decirlo, pero podría jactarme. Digo esto porque el trabajo del pastor es poco reconocido. Las personas piensan que el trabajo del pastor es solo lo que yo estoy haciendo ahorita, predicar. Pero también tiene que ver con preparar enseñanzas. Un tiempo invertido. Los tiempos que un pastor ora por uno, por ustedes, por la familia, pidiendo dirección de Dios, buscando un material para un sermón, pudiendo ver cómo cierra usted un sermón de una forma adecuada para que usted sea bendecido, para que usted de verdad logre recibir la palabra. Pero no es solo predicar, orar por los que están enfermos. A veces lo que hago es orar general porque uno ni sabe, porque la gente no le dice. También es respetado. Los pastores muchas veces trabajamos en todo. Los pastores nos convertimos muchas veces en psicólogos sin ser psicólogos. Nos convertimos en albañiles sin ser albañil. Nos convertimos en electricista. Un día esto se fue la luz aquí. Y le digo a mi esposa, no, yo voy a poner la luz. Y me dice, ¿cómo? Se va a electrocutar. Usted no sabe nada. Le digo, yo voy a poner la luz. No es que yo vi a don José y agarré el desatornillador. Primero hice un chisperío que no fue jugando. Todo el mundo salió con real, pero puse la luz. Después vino don José a ayudarme con un tomacorriente, porque quedó como así. Pero los pastores nos convertimos en electricistas. Los pastores a veces somos encargados del sonido porque no hay nadie y hay que poner el sonido. Los pastores nos convertimos en motorizados, casi que Uber Eats, porque hay que ir a traer algo para la iglesia y hay que irlo a comprar. Pero la gente no se da cuenta de eso en Semana Santa. ¿Quién salió volado en la moto a comprar? El pastor. Mientras aquí estaban arreglando. Pero la gente no lo ve, el pastor es vago. El pastor no me quiso atender y tiene todo el tiempo del mundo, es un vagazo. Pero no sabe lo que está pasando en la congregación. El pastor muchas veces es taxista. Y la gente no lo sabe. Porque hace hasta de taxista. El pastor a veces es pintor porque hay que pintar algo y no hay nadie y tiene que agarrar una brocha y hacerle. El pastor es de todo.
es polifuncional. El problema de todo esto es que el trabajo del pastor no se reconoce muchas veces. Pero si de algo podemos estar seguros, hermanos, es que Dios sí lo ve. Y de Él vienen las bendiciones. Y eso a mí me hace seguir adelante, impulsarme. Usted puede estarse preguntando: pastor, ¿por qué usted está predicando todo esto? Le voy a decir la mera verdad. Le voy a decir la mera verdad. Para que la bendición de Dios no se le siga cortando. Para que usted aprenda a dejar de hablar de los pastores, de los que tuvo antes, del que tiene ahora, y no corte la bendición. Esto, la murmuración, los chismes, el bajarle el piso a la gente, el hablar mal, trae maldición al Hijo de Dios. Deje de cortar la bendición para su hogar, para su propia vida, para su familia, hablando mal de los pastores. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer usted por los pastores? Orar. Si usted ve algo mal en mí, Señor, cámbiale eso al pastor. Toca su corazón, Señor. Él es tu hijo, Él es tu siervo, Señor. Es un imperfecto, trata con Él, Señor. Ayúdalo, bendícelo, Señor. Pero no lo mate con la lengua. ¿Recuerdan aquel pasaje? Si no me equivoco, en Números 13. No lo tengo acá. Cuando María habla mal de su hermano Moisés, casi estoy seguro que es Números 13, pero María habla mal de su hermano. ¿De quién? Del siervo de Dios. ¿Qué le pasó a María? Se llenó de lepra. 12 de Números. María se llenó de lepra. ¿Y qué hizo Moisés? Que la mate de una vez. Se tiró, intercedió por ella y pidió sanidad. A veces a nosotros nos maltratan y lo que hacemos es orar por la gente. Señor, bendícele. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Jesús está en la cruz? Sí, en el momento de la cruz, y dice: no le tomes en cuenta sus pecados. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos de un hombre como Moisés y del mismo Jesús. La enseñanza que nosotros tenemos no es de comernos a la gente, no es de maltratar a la gente. Dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Usted y yo tenemos que entender que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia son los pastores. Y los pastores que ha puesto Dios se debe de obedecer. Porque si yo desobedezco a los pastores, de alguna manera estoy desobedeciendo a Dios. Ojo, esto lo utilizan muchos pastores para manipular a la grey, a las ovejas. Obedezcan y hagan, y los ponen a hacer un montón. Y ahí están, como los perritos que ponen en el dash. Ahí van, ¿verdad? Diciendo que sí por falta de conocimiento. Pero hay pastores manipuladores, y tengo que decirlo. Hay pastores que utilizan este tipo de pasajes para agarrar y verse beneficiados ellos. Pero no es para esto. Cuando dice que obedezcan, es que obedezcan a la palabra que el pastor está hablando, que obedezcan al sermón, que reflexionen sobre el sermón, que traten de cambiar su vida. Eso es lo que está diciendo.
Que obedezcan cuando el pastor dice: hermanos, tratemos de servirle al Señor. Hermano, ¿en qué lo llamó usted al Señor? Para servirle en su congregación, al cuerpo de Cristo. En esto, venga, obedezca lo que está diciendo el pastor, porque de alguna forma es Dios quien te está llamando. Yo no estoy tratando de manipular, jamás me libre Dios de esto. Nunca. Pero muchas veces las personas menosprecian la autoridad de su pastor. Y al final está menospreciando al mismo Dios. Y termino con la R de pastor para que vaya a descansar. Usted y yo, como ovejas, porque uno también tiene su pastor, debemos de reconocer el trabajo y la dedicación del pastor. A veces no lo reconocemos. Reconozca el trabajo de su pastor. Quizás muy pocas veces usted... A mí me gustaría saber cuántas veces usted ora por mí. Cuántas veces usted le dice: Señor, pon palabra en el pastor. Señor, ayúdale al pastor. En el área ministerial, hermanos, si usted ora por mí en el área ministerial y en el área de salud, yo quedo súper agradecido. Súper agradecido. ¿Cuántas veces usted agradece y le dice: Dios, gracias por los pastores que tú pusiste? Gracias por los pastores que yo tengo. Y tengo que decir esto, y es muy duro. A veces ni tan siquiera oramos por los pastores porque ni los consideramos pastores. O sea, no los considero mis pastores. Cuando yo no considero a alguien que es algo mío, no tengo interés en esa persona. Si usted no considera a la persona que tiene de frente como su pastor, difícilmente usted va a orar por su pastor. Difícilmente usted va a obedecer a su pastor. Difícilmente usted va a amar a su pastor. Difícilmente usted va a seguir a su pastor. Hay gente que dice: yo no tengo necesidad de congregarme porque mi pastor es Jesús. Excelente, ese es el mejor pastor, el que nunca se equivoca, pero sí tiene necesidad de congregarse. Cuando yo me congrego, aprendo a tolerar. Cuando yo me congrego, aprendo a darme cuenta. Hay alguien que me dijo un día de estos: pastor, yo no sabía que usted se había accidentado en el carro institucional y que estuvo incapacitado y todo. ¿Usted sabe por qué no sabía? Porque no se congrega. No se congrega, no viene a la iglesia. Y yo no voy a hacer un WhatsApp para todo el mundo. No, lo conté acá, punto, los que están. Pastor, yo no sabía que hace 15 días que usted le dijo que tenía unos exámenes. ¿Por qué no sabía? Porque no viene a la iglesia. Punto. No tiene la oportunidad de poder orar por su pastor. Yo quisiera que a mí la gente me diga: pastor, yo voy a ir allá a unos exámenes, pastor, ¿puedo orar por mí? Pastor, voy a salir del país, ¿puedo orar por mí? Pastor, voy para la piscina, ¿puedo orar por mí? Pastor, voy para la playa, vaya, disfrute y oro para que el Señor le guarde, para que no tenga un accidente. Qué lindo poder hacerlo como pastor. Para eso estamos los pastores, no para vinear su vida. Pastor, no voy a poder ir el domingo porque hay un paseo familiar. Bueno, gloria a Dios, voy a orar para que todo salga bien, para que les alcance el arroz con pollo, para que coman huevo duro y no les caiga mal, pero yo voy a orar por ustedes. Pero no le comentan al pastor. No es malo salir, no es malo ir a la playa. Yo quisiera ir a la playa, yo quisiera ir a la piscina, yo quisiera tener un tiempo de esparcimiento, un tiempo bueno de salud también, claro. Y que usted no me critique por el domingo que estoy aquí, subí una foto en la playa: ese es un impío, vea dónde está. No, que no me critique, yo también tengo derecho, ¿o no? ¿Ah? Pero qué lindo que sepamos nosotros, oveja, pastor, pastor, oveja, y orar, pastor, oveja, oveja, pastor. Conocernos, tener confianza. Yo aquí a nadie no utilizo pasajes bíblicos para decirle a la gente ese tipo de cosas: no vaya, no, qué lindo si puede ir en familia. Si no pudo venir un domingo, bendito Dios, vaya.
que ojalá a partir de hoy usted y yo nos volvamos un apoyo para los pastores. Hace unas semanas dije, búsqueme si quiere ser parte de un servicio en la iglesia, y nadie. Hoy vuelvo a decirlo, me gustaría saber quiénes quieren ser un apoyo para el ministerio. Ustedes no saben cuánta carga tiene uno como pastor cuando sabe que los ministerios no están bien, que la iglesia le falta. Quizá usted viene hoy y ve y dice por primera vez, mira, no tienen alabanza. ¿Por qué no tienen alabanza? Pastor, ¿por qué no tienen alabanza? O más bien alabanza no, porque sí la hay. ¿Por qué no tienen músicos? Pastor, ¿por qué viene tan poca gente los jueves? Pastor, ¿por qué la gente está viniendo tan poco los domingos? Yo quiero ser parte, pastor. Hagamos algo. Oremos. Yo tengo esta propuesta. Yo quiero ser de apoyo. Yo ya no quiero ser un criticón. Yo quiero ser de apoyo para la congregación y para los hermanos. Qué lindo que hoy alguien se me acerque y me diga, yo poder hoy acostarme satisfecho y decir, hay gente que quiere hacerlo, pero yo no quiero gente que solamente me critique y que no dé una voz de apoyo, mucho menos hace una oración por la congregación. Qué lindo. Aquí hay gente de ministerio. Aquí hay gente de ministerio. Amén. Aquí hay gente que tiene ministerio, y ministerio fuerte. Aquí hay gente que sabe de la palabra. Aquí hay gente que tiene llamado ministerial, pero que simplemente no tiene interés de nada. Y termino diciéndole esto. 60 segundos y termino. Los pastores somos felices y bendecidos cuando nos sentimos acuerpados por la grey. Acuérpennos, ayúdennos, por favor, de verdad, de corazón se los pido. Yo no les estoy pidiendo plata. A mí no me mueve esto, a mí no me mueve esto. Yo les estoy diciendo, unámonos, hagamos crecer esto, hagamos que la gente que no es salva se salve. Hagamos que el evangelio llegue a los que no lo han oído. Hagamos que el evangelio llegue a aquellos que han sido necios, que le han hablado y no han aceptado. Trabajemos juntos. Hay instrumentos, hay material para escuela dominical, hay, pero no hay material humano. O sí lo hay, pero no quieren disponerse. Juntos, esto no lo saco yo adelante, hermanos, jamás, nunca, nunca. Yo no puedo sacar esto junto con mi esposa. Esto lo sacamos nosotros todos juntos, amándonos. Amándonos. Primero tiene que entrar el amor por el prójimo, por los necesitados, por nosotros mismos. Pues tienen que entrar las ganas de servicio. Y sí podemos hacerlo. Y la pregunta es, ¿queremos? Ahí se las dejo como aquel picando en el área. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias nuevamente por el detalle, por celebrarnos a mi esposa y a mí. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.